Hermanos, muchas bendiciones para todos y a las madres un feliz día. Feliz día a las madres. Sí, démosles un aplauso, por supuesto. Claro que sí. No cabe duda que es uno de los trabajos más complicados, más difíciles, de mayor responsabilidad. Y de verdad nos sentimos honrados de tener tantas madres en medio nuestro. El Señor las bendiga, hermanas, y sigan adelante con esa preciosa labor. Mi esposa no está con nosotros hoy. El viernes recibimos nuestra primera dosis de la vacuna y ella se puso malita anoche, entonces hoy no se ha sentido para nada bien. Por esa razón no pudo venir hoy, pero le envía sus saludos. Estamos entrando en el estudio de la carta a los Colosenses y ya esta semana los grupos de conexión empezaron a trabajar en el primer estudio de esta carta. Quiero invitarles a que vayan en sus Biblias allí, justamente a Colosenses capítulo 1. Vamos a tomar dos versos que se convirtieron en mis versos favoritos de este pasaje, por lo menos lo que estudiamos en esta semana. Colosenses capítulo 1, quiero invitarles a que estemos en pie para leer la palabra. Son dos versos que vamos a leer, versos 9 y 10. Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Amén. Por cierto, hermanos, un pequeño paréntesis. Es cierto que estudiamos cada libro, lo estamos estudiando en los grupos de conexión, luego recibimos acá un estudio, pero yo les aconsejo, y más que aconsejarles, les pido en sus casas, tomen estos libros y váyanlos leyendo y releyendo y buscando, porque es mucho de seguro lo que el Señor nos puede enseñar. Hemos escuchado grandes testimonios desde que empezamos con la epístola a los Efesios. El año pasado empezamos con esta carta y hemos seguido estudiando cada mes un libro y ha sido definitivamente de gran bendición. Así que les animo a tener su propia lectura de estos libros. Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Padre amado, gracias por esta porción de la palabra. Gracias por el día de hoy, por reunirnos con nuestros hermanos. Gracias por las madres presentes en medio nuestro y gracias por aquellos que nos están acompañando a través de la señal de Facebook. Gracias, Padre Santo, porque sin lugar a dudas tú continúas haciendo esa obra maravillosa que solamente tú puedes hacer. Ahora, Señor, que hemos leído esta porción de tu palabra, pedimos dirección, pedimos tu guía para tener la claridad necesaria para que la edificación por la cual pusiste este pasaje en tu palabra llegue a nuestro corazón y podamos beneficiarnos al máximo. Señor, entendemos que tu palabra es el alimento espiritual nuestro. Dirige, Padre, nuestro corazón para podernos alimentar de la manera correcta. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Y déjenme, les hago una pregunta así rápida. ¿Cómo van con su nueva oportunidad? Como que los agarré fuera de base con esa pregunta, ¿sí o no? No se la esperaban. Pero yo creo que de vez en cuando tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cómo voy con mi nueva oportunidad? Porque dijimos que el énfasis de este año, ¿cuál es? Una nueva oportunidad. Y la idea, hermanos, pues es hacer lo necesario para aprovechar esa nueva oportunidad. Estamos en mayo, ya en unas semanitas estaremos en junio, mitad de año ya. Prácticamente se nos ha ido medio año y tenemos que sacar el máximo provecho a la nueva oportunidad que el Señor nos está dando, ver la manera de que podamos aprovecharla. Pues hermanos, hoy vamos a ver una herramienta que yo estoy seguro que va a ser de mucha ayuda. Es una herramienta que nos ayudará a sacar provecho a la nueva oportunidad que el Señor nos da y vamos a aprovechar justamente la epístola a los Colosenses. Es una carta muy corta, 4 capítulos, 95 versículos solamente, pero que nos da
unas enseñanzas muy especiales. Esta carta vamos a encontrar, se parece mucho a la carta a los Efesios, pero tiene grandes diferencias. Resulta, hermanos, que el tema de la carta a los Colosenses es la supremacía de Cristo. En esta carta Pablo quiere mostrar que Cristo está en una posición supremamente alta, no puede compararse con nadie y al contrario, todo depende de Él. Todo lo que existe depende de Él. Entonces, definitivamente esta carta nos va a llevar a la dependencia de Cristo, una dependencia mayor de Cristo. Y quiero animarlos otra vez a que ustedes tomen el tiempo, estudien esto en sus casas, porque va a ser de mucha bendición para todos. Ahora, lo interesante es esto. Pablo está escribiendo a esta ciudad y probablemente ustedes en sus grupos de conexión estudiaron esto. Resulta que Pablo no conocía esta iglesia, no había estado allí. Pablo mismo lo aclara en el capítulo 1. Él dice que quien abrió la iglesia fue Epafras. No sabemos mucho de este hombre, pero lo que sí sabemos es que él había abierto la iglesia y ahora estaba visitando a Pablo, contándole cómo estaba la iglesia. La ciudad de Colosas era una iglesia, era una ciudad, que tenía grandes desafíos para cualquier persona que sea creyente. Resulta que, entre otras cosas, en esta ciudad había gente que decía que tenían revelaciones especiales. O sea que de alguna manera tenían algún acceso a Dios y que Dios les daba revelaciones especiales que nadie más tenía. O sea que estas revelaciones eran privilegios solamente de algunos pocos. También en esta ciudad sabemos que había gente que adoraba, le rendía culto a los ángeles, cosa que en ninguna otra carta, creo, en ningún otro libro de la Biblia, hasta donde yo me acuerdo, encontramos algo por el estilo, nada parecido. Pero cuando Epafras le cuenta todo esto a Pablo, Pablo va desarrollando una preocupación por la iglesia. La gente de esta iglesia está rodeada de gente que dice que tienen revelaciones especiales de Dios. Y cada vez que alguien nos diga que tuvo una revelación especial de Dios, debemos ser muy cuidadosos. Segundo, resulta que hay gente que dice que se comunican con los ángeles. Incluso le rinden culto a los ángeles y están invitando a la gente a que le rindan culto a los ángeles. Por supuesto que Pablo se preocupa. Pablo se preocupa porque en esta ciudad había gente que adoraba a muchos dioses y consideraban a Cristo, tal vez ahora que eran creyentes, como uno más al que había que adorar. Y Pablo quiere aclararles, no, Cristo no es uno más, Cristo es Dios. Él está en la cúspide, Él está en el lugar más alto. Por eso le estamos llamando la supremacía de Cristo. Ahora, lo interesante es esto. Pablo le dice a la iglesia, como él acostumbra hacerlo, así empezó la carta a los Efesios, así empezó Filipenses, así empieza Filemón. Él empieza diciendo, estoy orando por ustedes y estoy pidiendo esto. ¿Qué pide Pablo? Y seguramente en los grupos también cada uno de nosotros vio esto. En el verso 10 se nos dice las 3 cosas que pide Pablo por la iglesia. Pide que agraden, que den fruto y que conozcan. Esas son las 3 cosas que pide. Pero resulta que en el versículo 9, si ustedes lo miran con un poquito de detenimiento, Pablo está detallando una serie de cosas que él está pidiendo. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno. O sea, la meta por la que Pablo está pidiendo todo esto es que ellos puedan andar como Dios lo merece. Y yo creo, hermanos, que esa es una meta magnífica para todos nosotros. Y es una manera excelente de aprovechar nuestra nueva oportunidad en este año 2021. Andar como es digno de Dios. Déjame, mi hermano, te pregunto, ¿estás andando como Dios lo merece? ¿Estás viviendo como es digno de Dios? Este llamado no es único de Colosenses. Fíjense que en Efesios 4:1 se nos dice, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. En Filipenses 1:27 Pablo dice, solo compórtense ustedes como es digno del evangelio de Cristo. En 1 Tesalonicenses 2:12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En otras palabras, este asunto de vivir como es digno, de andar como es digno de Dios, es un asunto que Pablo muchas veces le recomendó a la iglesia. Y mi hermano, déjame decirte, no hay mejor manera de aprovechar esta nueva oportunidad que vivir como es digno de Dios. Amén. La pregunta es ¿cómo? Y justamente Pablo, yo creo que
a partir de acá, él empieza a mostrar la manera como esto puede darse, cómo puede suceder esto. Las tres cosas que él pide, si tú te fijas en el versículo 10, es agradar, fructificar y conocer. Agradar, fructificar y conocer. Y estas tres cosas señalan un círculo tan bonito, mi hermano, que yo quiero recomendarte que tú recuerdes este círculo de aquí en adelante, porque definitivamente es una clave muy importante para poder vivir como es digno de Dios y poder aprovechar esta nueva oportunidad que el Señor nos da. Amén. Vamos a centrarnos entonces en la primera parte del versículo 10, donde Pablo dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Mi hermano, todos nosotros en algún momento hacemos cosas para agradar a otros. Todos. El que está de novio hace las cosas para agradar a su novia y viceversa. Cuando nos casamos, Pablo dice que el esposo debe preocuparse de agradar a su esposa. La esposa debe preocuparse de agradar a su esposo. Es parte de nuestra responsabilidad mutua como pareja. Resulta que nosotros, cuando tenemos un trabajo, tratamos de hacer nuestro mejor trabajo porque esperamos agradar al jefe. Por supuesto, porque de ahí depende nuestro sustento. Resulta, hermanos, que agradar a otros no es un asunto nuevo. Todo el tiempo lo hacemos. Todo el tiempo lo hacemos. Seguramente tenemos en cuenta lo que nuestros hijos quieren para que al momento de su cumpleaños podamos comprarlo. ¿Por qué? Porque queremos agradarlos. Por supuesto que los esposos saben muy bien lo que agrada a sus esposas y se lo dieron de regalo de Día de la Madre. ¿Verdad que sí? Ok, bueno, vamos a dejar ese terreno porque parece que está como delicado el asunto. Resulta, hermanos, que el agradar no es un asunto nuevo. Todo el tiempo lo hacemos. Y lo que Pablo nos está diciendo acá, o le está diciendo a esta iglesia, y que llega también a nosotros, porque el Espíritu Santo quería que llegara a nosotros, es esto: tenemos que hacer el agradar a Dios una parte central de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es una parte central de nuestra misión. En la primera de Tesalonicenses, Pablo escribe lo siguiente: por lo demás, hermanos, le rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser. Así deben ser las cosas. ¿Recuerdan cuando leíamos Malaquías en el mes pasado, que el Señor confrontaba a la gente? Capítulo 1, verso 6, Él le preguntaba a la gente: si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi respeto? Él está reclamando no otra cosa que lo que Él merece. Pablo le dice a los tesalonicenses: nuestro comportamiento debe ser agradable a Dios, porque así debe ser. También escribiendo esa carta a los tesalonicenses, el que acabo de leer es capítulo 4, verso 1. En el capítulo 2, verso 4 dice: sino que hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios. Lo triste, mi hermano, acerca del agradar es que decíamos, todo el tiempo buscamos agradar a alguien. Qué triste es cuando buscamos agradar a nuestra esposa o esposo o hijos o padres y no buscamos agradar a Dios con la misma fuerza, con la misma intensidad. Eso es triste, porque si alguien merece que lo agrademos, ese es Dios. Entonces la pregunta es, de nuevo, ¿cómo agradar a Dios? Pablo dice: estoy orando por ustedes, hermanos, para que ustedes puedan agradar a Dios. La pregunta es ¿cómo? Yo creo que una de las maneras más útiles, más efectivas de aprender este tipo de cosas, este tipo de conceptos, es darnos cuenta de lo contrario. ¿Cómo es esto? Resulta, hermanos, que hay dos pasajes en la Biblia, otra vez que yo recuerde, puedo estar equivocado, pero que yo recuerde, hay dos pasajes en la Biblia que nos hablan de aquellos momentos en los que es imposible agradar a Dios. Si podemos evitar esas dos cosas, yo les aseguro, nos estaremos acercando a agradar a Dios. ¿Sí me entienden cómo va la cosa? Hay dos cosas que la palabra dice. Puede que haya más, pero que yo me acuerde, hay dos cosas que la palabra dice. Son situaciones, son momentos en los que es imposible agradar a Dios. Si podemos mantenernos lejos de esas cosas, nos estaremos acercando a agradarlo a Él. En Hebreos capítulo 10, verso 38 se nos dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Ahí ya sabemos, mi hermano, ¿qué es lo primero que no agrada? ¿Qué es?
retroceder. Cuando tú te pones a pensar, yo hace 10 años, no, hace 5 años yo estaba muy bien en el Señor, yo estaba supremamente bien hace 10 años. Cuando piensas de esa manera, lo que quiere decir es que has retrocedido. Porque si algún punto en el pasado recuerdas haber estado mejor de lo que estás hoy, eso quiere decir que retrocediste en algún punto. Y el Señor está diciendo aquí que el justo vivirá por fe, pero añade: y si retrocediere, no agradará mi alma. Resulta, mi hermano, que entre más tú y yo nos permanezcamos alejados de retroceder, estaremos más cerca de agradar. Pero entre más nos acerquemos a retroceder, será más difícil para nosotros agradar a nuestro Dios. La pregunta aquí, mi hermano, es: ¿estás retrocediendo o estás avanzando? Resulta, mi hermano, que Dios creó el cangrejo de alguna manera para que andara de lado o para atrás. Pero a nosotros no nos dio esa propiedad. Nosotros no somos diseñados para andar de esa manera. El propósito de Dios con nosotros es que avancemos, es que subamos, es que vayamos constantemente hacia adelante. Cuando eso no pasa, estamos corriendo el peligro de desagradar a Dios. Lo que a Dios no le agrada, primero, que retrocedamos. Hay un segundo pasaje en Romanos 8:8, dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué te parece eso? Ya sabemos que hay dos cosas que no nos permiten agradar. 1, retroceder. 2, vivir según la carne. Mantente alejado de esas cosas, mi hermano. Trata de avanzar, así sea poquito, pero trata de avanzar cada día. Hay personas que dicen en algún momento: no, es que ya no tengo ánimos para orar, ya no. Entonces no lo intentan. Antes oraba 1 hora, ahora no me dan ganas de arrodillarme. Pero mira, mi hermano, aunque sea 5 minutos, aunque sea 10 minutos, porque el Señor probablemente no te está pidiendo que avances millas enteras, pero si puedes avanzar 1 centímetro, eso te va a ayudar a no retroceder. El punto aquí, mi hermano, es no retroceder. Coloca como lema para ti: retroceder nunca, rendirse jamás. Ese es el nombre de una película, ¿verdad? Nunca, mi hermano, nunca. Si retrocediere, no agradará mi alma. Y por supuesto, las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Ay, mi hermano, mire, hay pasajes. En Gálatas tenemos, Gálatas capítulo 5, hay un pasaje que nos da una lista de 17 obras de la carne. En Romanos capítulo 1 hay otra lista que nos da 23 obras de la carne. Mi hermano, las listas pueden ser muchísimas. Estas listas no son completas. Pero el propósito, mi hermano, es que tú y yo, a través del Espíritu Santo, entendemos qué obras son de la carne y qué obras son del Espíritu, ¿sí o no? ¿O será tan difícil darse cuenta? ¿Cuál es la diferencia? Es fácil, mi hermano. Cuando tú y yo estamos en una relación cercana con el Espíritu de Dios, entendemos y podemos mantenernos lejos de estas dos cosas, de retroceder o de las obras de la carne. Así que, mi hermano, la primera meta es esta: agradar a Dios. Vamos a encontrar, dijimos que el tema de esta carta es la supremacía de Cristo. Y vamos a ver cómo es que Cristo nos ayuda a identificar cuáles son las claves para agradar a Dios. Recuerda, mi hermano, cuando el Señor se iba a bautizar, se escuchó una voz de los cielos. ¿Qué dijo Dios? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La Reina Valera contemporánea dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Dios está complacido, o sea, está agradado con su Hijo. Así que el Señor viene como ejemplo. ¿Cómo es una persona que agrada? Esto es Mateo capítulo 3, verso 17. Pero resulta, mi hermano, que 2 versículos antes nosotros entendemos por qué el Padre dijo eso. En Mateo 3:17, una vez más, el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si tú vas 2 versículos atrás, tú encuentras lo siguiente. Juan le dice al Señor Jesús: yo necesito que tú me bautices. Si tú vienes a que yo te bautice. No te bautizo. Y el Señor le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, bautízame porque me conviene cumplir toda justicia. Y Juan entonces decide bautizarlo. 2 versículos después el Padre dice: este es mi Hijo amado, estoy orgulloso de él. Este es mi Hijo amado, él me agrada.
¿Sabes qué está diciendo ese pasaje, mi hermano? Lo que el Señor hizo allí al momento de bautizarse. Juan le dice, recordemos que Juan era un hombre de Dios. Él le dice, no, tú no tienes necesidad de bautismo. Yo estoy llamando a los pecadores a que vengan. Los fariseos, ellos vienen. Los escribas, ellos vienen. Los publicanos, ellos vienen. Las prostitutas vienen. Los ladrones vienen. Pero tú no necesitas. No tienes que bautizarte. Y el Señor le dice, necesito hacerlo porque me conviene cumplir toda justicia. El Señor nos está diciendo con su ejemplo, no importa que la gente te diga que no es necesario. Cuando tú sabes lo que tienes que hacer para agradar a Dios, tú lo haces. Aunque cualquier persona te diga que no es necesario. Otra vez, Juan el Bautista era un hombre de Dios. Él le dijo, no es necesario. Y el Señor le dijo, sí es necesario. Cuando tú y yo tenemos en nuestro corazón este compromiso de que vamos a hacer lo correcto, de que vamos a hacer aquello que honra a nuestro Dios, independientemente de quién esté de acuerdo o quién no, ahí, mi hermano, estamos llegando al punto de agradar a Dios como Él lo merece. Esta es la primera de las peticiones de Pablo. Vivan como es digno de Dios. ¿Cómo? Primero, agradándole, dice él. En segundo lugar, dice, dando fruto. Aquí está el concepto de fructificar. El Señor habló mucho acerca de fruto. Ustedes recuerdan la parábola del sembrador. ¿Cuál fue el terreno que el Señor destacó? Aquel que dio fruto, ¿sí o no? Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4. Ahí encontramos justamente esto. También el Señor dio otras parábolas como el crecimiento de la semilla acerca de dar fruto. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Será que, mi hermano, será que dar fruto es importante? Dar fruto es importante, claro que sí. Hay dos pasajes, mi hermano, que tú y yo tenemos que recordar porque son tremendamente claves para nuestra responsabilidad de dar fruto. El primero de esos pasajes es Mateo 21:43, donde el Señor está hablando a los fariseos, le está hablando a los sacerdotes, y los escribas. Está hablando a las máximas autoridades del pueblo judío y les dice esto: por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes. El Señor les está diciendo a las máximas autoridades del pueblo judío, Dios va a quitar el reino de ustedes. Pero mira la segunda parte: para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar. Y resulta que esa gente somos nosotros. ¿Te das cuenta de lo que está pasando allí? El Señor le está diciendo a esta gente, ustedes no han dado fruto, el Señor, el Padre les ha quitado el reino, porque se lo va a entregar a gente que sí sepa hacer con ese reino lo que debe hacer. Y nos lo entregó a nosotros. En otras palabras, ¿qué espera Dios de nosotros? Fruto. Por esa razón el apóstol Pablo, cuando habla en Romanos acerca de los injertados, él dice que nosotros somos algo así como ramitas injertadas. Y el apóstol Pablo le dice a los romanos, así que tú debes temer, tú debes tener cuidado, tú debes andar con cuidado, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales del olivo silvestre, tampoco te va a perdonar a ti. Si Dios esperaba de los judíos esto y no lo recibió, y ahora nos inserta a nosotros, si tampoco recibe el fruto que Él merece, imagínate qué nos espera. Dios espera fruto. Dios merece fruto. Por eso Pablo dice, oro para que ustedes agraden a Dios, pero también oro para que ustedes den fruto para Dios. Ese es el primer verso que debemos tener en cuenta siempre, Mateo 21:43. Pero el segundo verso es este, Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. No puede estar más claro, Dios espera fruto. Dile a la persona que tienes al lado, Dios espera fruto de ti. Mi hermano, esto no es noticia. Esto no es nuevo, todos lo sabemos. Ahora, hay 4 sentidos en los que se usa el fruto en el Nuevo Testamento. Y podemos decir que esto es lo que Dios espera de nosotros. Hay 4 sentidos.
El primer sentido es un cambio de conducta. Fruto significa que cambiamos nuestra manera de actuar, cambiamos nuestra manera de hablar, cambiamos nuestra manera de relacionarnos. Juan el Bautista decía en Mateo 3:8, hagan frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, ustedes se arrepintieron, demuéstrenlo ahora con sus obras. Eso es fruto. Es lo que dejamos de hacer, porque hay cosas que dejamos de hacer, pero también lo que empezamos a hacer, porque hay cosas que no hacíamos antes y ahora las estamos haciendo. Entonces, mi hermano, fruto es demostrar que ya no somos los mismos. Fruto consiste en vivir de manera diferente. Ya no vivimos para complacernos a nosotros mismos. Ahora estamos viviendo en un modelo diferente, estamos imitando a Cristo, estamos siguiendo una dirección diferente. Eso es fruto, es el primer sentido, cambio de conducta. ¿Cuál es el primer sentido? Cambio de conducta. Segundo sentido, es el resultado de cuando tú sirves a Dios. Eso también es fruto, el resultado de cuando tú sirves a Dios por medio del ministerio, la labor que Dios te puso a hacer. Pablo dice en Romanos capítulo 1 verso 13, que cuando él vaya a visitar, él dice, yo voy a visitarlos a ustedes porque espero tener algún fruto entre ustedes. ¿Qué está diciendo él? Yo espero predicarles y que alguno se convierta. Yo espero predicar y que alguno se consagre, que alguno llegue más. Yo espero estar con ustedes, enseñarles y alguno se afirme como nunca antes había estado afirmado. Yo espero compartir con ustedes y que alguno de ustedes se anime en el Señor. Cualquier cambio de dirección que una persona tome, inconversa o en la iglesia, que tome para acercarse al Señor por causa de lo que tú hiciste, eso es fruto. Si ayudas a alguien que en este momento está pasando por una situación terrible, está decepcionado, está frustrado, está triste, y lo levantas con una palabra, eso ya es fruto. Si tú le hablas a alguien del Señor y esta persona decide acercarse al Señor, eso es fruto. Incluso si aquella persona no se convierte inmediatamente, pero viene a convertirse después de que alguien más le habló, tú contribuiste a ese fruto. Cualquier resultado de lo que tú hagas para el Señor, eso es fruto. Cuando los muchachos de la alabanza aquí están dirigiendo la alabanza y en medio de la oración, en medio de la administración, alguna persona se siente tocada, movida, motivada para acercarse al Señor, eso es fruto. Cuando tú vienes a este lugar como ujier y recibes a alguien con una sonrisa, o tal vez le haces así porque tampoco le puedes dar la mano, pero lo recibes bien, la persona se siente bien atendida, entra con una buena actitud y su corazón se dispone desde un principio, eso es fruto. Cualquier resultado que haya de lo que tú haces para servir, eso es fruto. Cambio de actitud, resultado de lo que hagas para el Señor. Dos sentidos de fruto ahí. Tercer sentido de fruto. Hebreos 13:15 dice, por tanto ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. La alabanza, hablada o cantada, eso es fruto. ¿Sabes por qué? Porque fruto es esto. Fruto es cualquier cosa que dices, que haces, que piensas, que sientes, que corresponde al propósito de Dios, pero que no te salía naturalmente. Eso es fruto. Es resultado de la transformación que Dios está haciendo en ti. Resulta, mi hermano, que cuando tú hablas con alabanza a Dios, eso es fruto. Imagínate eso. Resulta que cuando tú cantas al Señor de corazón, eso es fruto. Rinde fruto, mi hermano, fruto de labios que confiesan su nombre. Hemos visto tres sentidos. ¿Cuál es el primero? Cambio de conducta. Segundo, el resultado del servicio. Tercero, alabanza, hablada o cantada. Cuarto, interesantemente, 2 veces en el Nuevo Testamento se menciona la ofrenda como fruto. Cuando Pablo le escribe a los romanos, en Romanos 15:28, él dice acerca de unos hermanos, él recogió una ofrenda y dice, así que cuando esto haya concluido y yo les haya entregado este fruto,
pasaré a visitarlos. Él cuenta que una iglesia recogió una ofrenda para llevarla a unos hermanos en necesidad y Pablo le llama a esa ofrenda fruto. ¿Sabes por qué es fruto? Porque resulta que en nuestro corazón natural seguramente no nos nacería hacer esto, pero movidos por el Señor, motivados por el Señor, ahora queremos hacerlo. Por eso se convierte en fruto. Pablo dice a los Filipenses 4:17: no es que busque dádivas, lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. Lo que busco es que ustedes decidan dar algo. Eso es fruto. 4 sentidos de fruto en el Nuevo Testamento. Cualquiera de estos es fruto, y si tenemos los 4, mucho mejor todavía. ¿Cuál era el primero? Cambio de conducta. Dejar de hacer algunas cosas, empezar a hacer otras. Segundo, el resultado de lo que haces, el servicio que haces para el Señor. Tercero, alabanza, hablada o cantada. Cuarto, ofrenda, aquello que decides dar movido porque el Espíritu Santo te indica. Cualquiera de estas cosas es fruto. Pablo entonces dice: estoy orando para que ustedes agraden a Dios. Estoy orando para que ustedes den fruto para Dios. Mi hermano, ¿cómo podemos dar fruto? Ya sabemos cuál es el fruto. ¿Cómo podemos dar ese fruto? El Señor Jesucristo también nos enseñó. Cuando tú lees Juan 15 vas a encontrar el capítulo o el pasaje más específico en cuanto a dar fruto. El Señor habla de dar fruto allí y Él se presenta como la vid. Él dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, son las ramas. Si quieren dar fruto, hay 2 cosas que Él nos dice allí. Primero, tienen que permanecer, porque ninguna rama puede dar fruto si no está unida a la vid. ¿Sí o no? Resulta, mi hermano, que cuando tú lees Juan capítulo 15, desde el verso 4 hasta el verso 10, Juan menciona 10 veces, el Señor Jesús mencionó 10 veces la palabra permanecer. ¿Por qué? Porque recuerda esto, mi hermano: sin comunión no hay fruto. Sin comunión no hay fruto. Sin comunión con Dios no hay fruto. Es necesario que permanezcamos unidos a Él para poder dar fruto. Amén. Pero no solo esto. En el versículo 2, allá en Juan 15, el Señor dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La segunda clave, mi hermano, para dar fruto es esto: ser limpios. Sin comunión no hay fruto, pero sin limpieza tampoco hay fruto. Si no estamos unidos al Señor, en comunión con el Señor, no podremos dar fruto. Pero si estamos sucios, si estamos contaminados, tampoco podremos. 2 cosas fundamentales, mi hermano, que no pueden faltar en nuestra vida: comunión y limpieza. Ahí estaremos listos para dar fruto. Entonces, mi hermano, ya sabemos qué necesitamos para dar fruto. El apóstol Pablo una vez más dijo: estoy orando para que ustedes agraden a Dios. Estoy orando para que ustedes den fruto para Dios. Y llegamos al tercero: estoy orando para que ustedes, ¿qué? ¿Qué más dice? Estoy orando para que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios. Que crezcan en el conocimiento de Dios. Quiero que recuerdes este detalle, mi hermano. Pablo escribió 4 cartas en la misma época: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas 4 cartas las escribió en la misma época, en un margen de unos 2 años. ¿Dónde estaba? Estaba preso. Escribió las 4 cartas mientras estaba preso. Interesantemente, en las 4 cartas él empieza con una oración: estoy orando por ustedes. Y más interesante todavía, ¿qué pide él en estas 4 oraciones? Conocimiento. No para él, para la gente por la que él está orando. Cuando nosotros oramos por alguien, generalmente ¿qué pedimos? Pedimos bendición, pedimos provisión, pedimos salud, ¿cierto? Pero resulta que Pablo insiste en pedir conocimiento. En las 4 cartas está. Escucha esto: Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Filemón 6. Y pido que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Y el pasaje que acabamos de leer de Colosenses. En las 4 él pide conocimiento. ¿Por qué será? En este punto Pablo llevaba más o menos unos 30 años de haber llegado al Señor. 30 años sirviendo al Señor. Él no pide bendición, él no pide provisión, él no pide salud, él no pide nada de esas cosas importantes. ¿Qué pide él? Conocimiento. Yo me atrevo a decir esto. Puede que yo esté equivocado, pero me atrevo a decir esto. En sus 30 años andando con el Señor, Pablo puede llegar a una conclusión. Lo que más me ha ayudado es conocerlo a Él. Eso me ha sostenido. Por eso él oraba por los demás en ese sentido. Conocimiento. Escucha lo que dice Pablo. Capítulo 3 de Filipenses, verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mira cómo lo presenta. La excelencia del conocimiento. Pablo era un hombre que sabía muchas cosas. Él conocía muchas cosas. Él había conocido muchos lugares. Había viajado por todo el Imperio Romano. Él nació en Tarso, una ciudad universitaria donde habían muchos centros de aprendizaje. Pablo se expresaba muy bien, era un hombre bien preparado. Pablo escribió sus cartas en griego, pero él dice que era hebreo de hebreos, hablaba hebreo. También encontramos en el libro de los Hechos que él se dirigió a la gente que lo estaba arrestando en arameo. Era ciudadano romano, seguramente hablaba latín. 4 idiomas. Este hombre conocía mucho, pero si algo él decía que apreciaba haber conocido, era a Cristo Jesús. Cuando él va a predicar en Corintios, la primera de Corintios, él dice: cuando estuve entre ustedes me propuse saber no otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo apreciaba el conocimiento y cómo el conocimiento del Señor lo había ayudado, lo había sostenido. Por eso le dice a la iglesia: yo estoy orando para que ustedes puedan conocer. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el conocimiento que Pablo menciona aparece al final del versículo 10, pero también aparece al final del versículo 9. Por eso decíamos, yo les decía al principio, que es como un círculo. Es como un círculo. ¿Por qué razón? Resulta, mi hermano, que cuando conocemos al Señor sabemos cómo agradarlo. Una de las razones por las cuales yo soy un experto en agradar a mi esposa es porque la conozco bien. Y soy más experto que cualquiera de ustedes. Nadie aquí sabe mejor cómo agradar a mi esposa que yo. La he conocido a lo largo de casi 25 años. Por eso sé cómo agradarla. Pablo está diciendo, en otras palabras, que cuando llegamos a conocer al Señor sabremos cómo agradarlo. Y si insistimos en agradarlo, daremos fruto. ¿Te das cuenta cómo va el círculo? Y luego de dar fruto, ¿qué podemos hacer? ¿Sentarnos, cruzarnos de brazos? No, podemos seguir creciendo en el conocimiento del Señor para agradarle mejor, para dar más fruto y conocerlo más adelante. Ese es un círculo: conocer, agradarlo, dar fruto, conocerlo más. Mi hermano, si tú te metes en ese círculo y no sales de ahí, tú vas a aprovechar esta nueva oportunidad. No tengo la menor duda. Hace unos meses hicimos una serie que se llamaba Quiero conocerte más. ¿Alguno de ustedes la recuerda? Ok, digamos, no hice esa pregunta. Está bien, olvidémonos de la pregunta. Hicimos una serie hace unos meses atrás llamado Quiero conocerte más. Nos propusimos ver qué dice la palabra de cómo es Dios. Decíamos que hay 5 preguntas que uno responde para entender que también conoce uno a una persona. Hay gente que solo conozco el nombre. Hay gente que conozco el nombre y conozco probablemente a qué se dedican. Pero hay 3 preguntas que corresponden a conocer profundamente a alguien. ¿Cuáles son? Primero, ¿cómo es la persona? Yo sé cómo es mi esposa. Puedo detallar, puedo hacer una lista de adjetivos que indican cómo es ella. Entonces, ¿cómo es? La segunda pregunta: ¿qué le agrada? ¿Qué le gusta? Claro.
Yo puedo hacerles una lista de las cosas que le gustan a mi esposa y las cosas que no le gustan. La tercera pregunta: ¿qué quiere lograr? Algo así como, ¿qué anhela en su vida? Yo puedo responderles esa pregunta acerca de mi esposa. Acerca de muchos de ustedes, no tengo ni idea. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Las tres preguntas: ¿cómo es? ¿Qué le agrada? ¿Qué quiere? ¿Cómo es? Eso es el carácter. ¿Qué le agrada? Esos son los gustos. ¿Qué quiere lograr? Ese es el objetivo. Resulta que cuando Pablo escribe aquí, él menciona en el verso 15 al 18, si tú te das cuenta, ¿cómo es Cristo? Se nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible, invisible, etcétera, hasta el verso 18. ¿Cómo es Cristo? En el 19 menciona qué le agrada. Dice que agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Y en el verso 20 se nos dice qué quiere lograr: reconciliar en Cristo todas las cosas. Pablo conoce bien a Dios. A lo largo de 30 años él ha llegado a conocer bien al Señor, entrando en una comunión cercana, profunda, íntima con Dios. Y Pablo está diciendo: eso anhelo que lleguen ustedes a hacer. Que podamos responder estas preguntas: ¿cómo es Dios? ¿Qué le agrada? ¿Qué se propone? ¿Cómo es Cristo? ¿Qué le agrada? ¿Qué se propone? ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Qué le agrada? ¿Qué se propone? Qué ideal, mi hermano, que nosotros podamos crecer en el conocimiento del Señor. Resulta, mi hermano, que esta es la invitación que el apóstol Pablo nos está haciendo aquí. Estoy orando para que ustedes agraden a Dios. Estoy orando para que ustedes den fruto para Dios. Estoy orando para que ustedes conozcan a Dios y que el círculo se siga repitiendo. Mi hermano, yo te animo y te desafío a que conozcas más al Señor. Vale la pena conocerlo. El Señor dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer cualquier otra cosa te puede ayudar en algunas cosas, pero conocer al Señor te va a ayudar como nunca antes te lo imaginaste. Conocer al Señor va a fortalecer tu relación con Él. El Señor dijo en Juan capítulo 10: yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. En los versos 4 y 5 dice: y una vez que ha sacado todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. Conocer al Señor te va a ayudar a identificar cuándo es Él el que te está hablando y cuándo es otra persona u otra cosa. Conocerlo te va a ayudar en tu relación con el Señor. Y conocerlo va a poner en marcha ese círculo. Lo conoces mejor, entonces sabes cómo agradarlo. Insistes en agradarlo, entonces das fruto. Y luego llegas a conocerlo mejor y continúas en ese círculo. Y sabes que finalmente, mi hermano, vamos a aprovechar esta nueva oportunidad que el Señor nos da. Estamos viviendo en un mundo, mi hermano, en el que necesitamos vivir como es digno de Dios. Y el conocer mejor a Dios nos va a ayudar. A partir de allí todo empieza. El círculo en nuestra vida se va a encender, va a arrancar, conocerlo, agradarlo, dar fruto y volver a conocerlo. ¿Sabes qué, mi hermano? Quiero invitarte a que tú te propongas allí en tu corazón iniciar ese círculo o continuarlo, porque yo estoy seguro que el Señor ya lo ha iniciado. No te detengas, no te conformes. Tú ya sabes, si hoy miras hacia atrás en algún momento en tu vida y viste que estuviste mejor que hoy, o que lo que estás hoy en día, eso quiere decir que has retrocedido. No te conformes, mi hermano. Si retrocediere, no agradará mi alma, dijo el Señor. No retrocedas, porque eso no ayuda a agradar. No vivas según la carne, porque eso no ayuda a agradar. Recuerda, mi hermano, tienes fruto que dar. ¿Y cómo das fruto? Tú das fruto cuando tú permaneces en el Señor y dejas que Él te limpie. Quiero invitarte a que estés en pie, por favor. Ponte en pie. Algo hermoso, mi hermano. Sabemos que Pablo oró por los efesios, los filipenses, los colosenses y por Filemón. Él oró pidiendo conocimiento para ellos.
Pero si tú lees Juan 17, la oración en la que nuestro Señor oró por nosotros, por todos nosotros, el Señor oró por aquellos que habían de creer en Él por la palabra de ellos. Y resulta que también oró de esta manera: para que el mundo conozca que tú me has enviado. El Señor desea que lo conozcamos. De hecho, la oración en Juan 17, verso 3 empieza diciendo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste en eso, conocerlo. ¿Qué vamos a estar haciendo todo el resto de la eternidad? Conociéndolo. En eso consiste la vida eterna. Y si tú y yo podemos empezar ese círculo ahora mismo, de conocerlo, agradarlo, dar fruto, mi hermano, de ahí para adelante, Señor, sencillamente el Señor empezará a desarrollar su plan en nosotros como nunca antes nos hemos imaginado. Allí donde estás, mi hermano, te invito a que cierres tus ojos. Y quiero invitarte primeramente a que medites en esto. ¿Hay algún punto en tu vida, en el pasado, en el que recuerdas haber estado mejor de lo que estás hoy? De repente estabas más comprometido que lo que estás hoy. De repente estabas más animado de lo que estás hoy. Estabas sirviendo más de lo que estás hoy. Si eso es así, ahí hay un retroceso. Cuando sabemos que hemos retrocedido, sentimos tristeza. Pero déjame decirte, mi hermano, que aún ese retroceso tiene solución. Tú puedes venir al Señor y decirle: Señor, he retrocedido, pero sé que de parte tuya puedo recibir perdón y puedo recibir la fuerza para ser restaurado, llegar a donde estaba antes e incluso mucho más allá. Eso te pido, Señor, la capacidad de llegar más allá. Si has estado viviendo según la carne, mi hermano, obedeciendo deseos en lugar de obedecer al Señor, es tiempo de que le digas al Señor: Señor, ya no puedo seguir viviendo para mi carne, porque tú me compraste a precio de sangre. Te pertenezco a ti. Yo no vivo para agradarme a mí. Pídele al Señor que te limpie, porque cuando estamos limpios podemos dar fruto. Pero pídele al Señor también la fortaleza para permanecer, porque es permaneciendo que se da fruto. Señor, nos sorprende ver cómo esto está conectado. En 30 años de caminar contigo, el apóstol Pablo había llegado a una conclusión: el conocerte a ti era lo más maravilloso que había podido experimentar. Por eso te pidió constantemente por la iglesia, las congregaciones locales, que llegaran a conocerte. Señor, queremos trasladar hoy esa oración a nosotros mismos. Ayúdanos a conocerte mejor, porque en conocerte mejor nos enteraremos cómo eres tú, qué te gusta y qué no te gusta. Sabremos cómo agradarte mejor, pero sabremos qué te propones, y de esa manera sabremos cómo dar fruto. Ayúdanos a iniciar ese círculo en nuestra propia vida: conocer, agradar, fructificar. Es algo que nadie más puede hacer, solo tú lo puedes hacer. Amado Señor, si nos hemos estancado, si hemos retrocedido, si hemos caído, si nos hemos dado por vencidos, si te hemos dado la espalda, si nos hemos sentido decepcionados, si nos hemos desviado del camino, incluso si nos hemos apartado, Señor, hay esperanza para nosotros. Sabemos que así es, y pedimos: bendito Señor, sabemos que hoy mismo, en este preciso momento, tu Espíritu está intercediendo por nosotros.
porque así lo dice tu palabra. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, y estamos seguros de que Él ahora mismo está intercediendo, pidiendo que nosotros podamos agradarte a ti, fructificar para ti, conocerte a ti. Ayúdanos, Señor, a lograr ese propósito. Ayúdanos a lograr ese objetivo. No queremos desperdiciar nuestra vida. No queremos vivir, Señor, como si estuviéramos haciéndolo para nosotros mismos. Queremos agradarte a ti, honrarte a ti como tú lo mereces. Deseamos vivir como es digno de ti. Eso anhelamos. Ese es nuestro deseo. En el nombre de Cristo, pon tu mano, Señor, sobre nuestra vida, y cualquier cosa que sea lo que nos esté impidiendo vivir como es digno de ti, agradarte, dar fruto y conocerte, remuévelo, Señor, de nuestra vida. No permitas, Padre, que continuemos estancados. Ayúdanos, Señor, a ser esos hijos tuyos que inician ese círculo poderoso, para que tu Espíritu constantemente esté moviendo ese círculo en nuestra vida, y que podamos finalmente aprovechar esta nueva oportunidad que tú nos das. En el nombre de Cristo. Mi amado Señor, yo no alcanzo a escuchar, no alcanzo a saber la oración de cada uno de mis hermanos, pero sé, Señor, que cada uno te está pidiendo por su propia vida. Intercedo por mis hermanos en este momento, aún los que nos acompañan a través de la transmisión, y te pido que tú nos permitas a todos, sin excepción, avanzar y llegar a que ese círculo se mueva en nosotros. Ayúdanos, Señor, en un mundo perverso, en un mundo corrupto. Ayúdanos a levantarnos como ejemplo, como hijos tuyos en medio de una generación perversa. Que sepamos vivir para ti como es digno de ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor.